Muy buenas tardes con todos. La presentación que les tengo es una red neuronal convolucional y un robot industrial aplicado a la selección automática del café en grano. Es un proyecto que lo ejecutamos en una zona denominada Loja en el país Ecuador. Acerca de la presentación, primero pues analizar de una manera superficial el sector productivo del café, los proyectos relacionados que aportan al proyecto actual, el diseño de la arquitectura, la implementación y también el análisis de desempeño del sistema implementado para posteriormente pues analizar las conclusiones. Primero, el sector productivo del café. Ecuador tiene un importante sector productivo del café muy maduro desde el punto de vista de la calidad, aunque no necesariamente con los volúmenes que se manejan en otros países como Colombia, pero sí con calidades similares. De hecho, está siempre dentro del top 10 en cuanto a los costos de café por quintal. De manera interna en el país, nuestra zona, Loja, donde está nuestra universidad, tiene un potencial amplio en cuanto a la calidad del café. Siempre está en el podio en el concurso nacional de taza dorada, donde se premia la calidad del café. Siempre está en el podio de los concursos nacionales de café especiales. Es más, el año pasado, el 2021, ganó los 3 primeros lugares de ese denominado concurso de cafés especiales. Una distinción bastante buena si es que queremos analizar el sector productivo del café en nuestra provincia, en nuestra zona Loja. De todas estas fases del sector productivo del café, nos vamos a enfocar única y exclusivamente a la clasificación, a esa clasificación del café en grano que se lo hace por tamaño, por forma, por color, de tal manera de ir filtrando aquellos granos en mal estado. Con respecto a los defectos físicos de los granos de café, son muchos, pero la gran mayoría de ellos le afectan al color del grano y a la forma del grano. Entonces, hacemos un reto acerca de la selección del café en grano, filtrando pues las afectaciones de color y forma. En cuanto a la identificación del problema, sabemos que hay una gran cantidad de café en grano a ser procesada. El tiempo necesario para procesar, para clasificar ese grano también es importante. La mano de obra es limitada de personas expertas en la identificación de estos granos. En base a ello, nuestro objetivo fue diseñar, implementar y validar un sistema basado en un robot, un sistema automático que haga la selección automática, la selección del grano de café. Ya que en nuestra provincia hay una especie de maquilas, estas maquilas que son asociaciones de caficultores, donde viene un productor independiente u otra asociación a utilizar el servicio de selección y él recibe pues el café seleccionado y el café que está en mal estado, todo se le entrega a este productor. Sin embargo, cada productor necesita pagar por su selección de café. Acerca de los proyectos relacionados que aportaron al proyecto actual, primero, un autor eh, analiza sobre los algoritmos tradicionales de procesamiento de imágenes y los algoritmos para procesar imágenes, pero basados en inteligencia artificial, basados en machine learning. Entonces, esta idea o este aporte, pues, nos motivó a generar una iniciativa que vaya más allá del procesamiento tradicional. Por otro lado, también hay repositorios, bases de datos de motores de redes neuronales artificiales, de redes neuronales computacionales, de bases de datos, de fotografías, de librerías para utilizarlas en conjunción con el entorno de desarrollo Python, también uniendo esta oportunidad con el análisis
de las herramientas tecnológicas utilizadas, entonces optamos por esta vía. Y finalmente también usamos bases de datos que están libres, bases de datos públicas dedicadas al café en grano. Este café en grano que está previo a ser tostado, no el café en cereza, sino ya el café sin polvo. Acerca de la arquitectura hardware. Con respecto a la arquitectura hardware y software, primero está centrada en un brazo robot. Luego este brazo robot necesita un CPU para ser controlada. Luego hay una adquisición de la imagen y un computador para procesar en cambio la imagen. Cabe recalcar que seleccionamos Python para en un futuro cercano todo ese software embeberlo en un microcomputador o un computador embebido que sea independiente de un computador de escritorio. En cuanto a la arquitectura software, se utilizó principalmente el software de control del robot, el software Python o el entorno Python, dentro del cual se utilizó las librerías de OpenCV, la herramienta TensorFlow y demás funcionalidades propias de Python para ejecutar esta secuencia de algoritmos que los vamos a analizar más adelante. Los elementos de la arquitectura software, de la arquitectura hardware están aquí en esta lámina donde podemos apreciarlos de sus fotografías en el laboratorio y los elementos de la arquitectura software podemos ver aquí al menos su esquema, su imagen gráfica, su imagen. Acerca del diagrama de conexiones, bueno, es un sistema muy simple en cuanto a la interconexión. Son conexiones analógicas, conexiones digitales entre el controlador del robot y el sistema robótico. Son conexiones USB entre el controlador del robot y entre la cámara web que van hacia el computador. De tal manera que la integración física es simple y la podemos ver aquí a escala de laboratorio. Lo primero que vamos a hacer es la explicación de la red neuronal convolucional. Se utilizó bases de datos, en este caso las bases de datos públicas de café en grano y también bases de datos para validar principalmente del café propio que tenemos acá en nuestro país. Acerca de la base de datos de 5,000 fotos, 70% los destinamos para entrenamiento, distribuidos 50-50%, ese porcentaje de buenos y malos, 20% para validación y el 10% para pruebas de la red neuronal convolucional. Con respecto a los parámetros, vemos que es un tipo de red neuronal convolucional, capas de salida 2, capas de entrada 224, capas ocultas 5, función de activación ReLU y demás parámetros que constan aquí en esta tabla y también en el paper a publicarse. Con respecto a la creación de la red neuronal convolucional o con respecto a la parte de validación, se validan dos aspectos, exactitud y pérdidas de la red. No son los mejores resultados desde el punto de vista de validación, sin embargo, al momento de validación con la base de datos, sin embargo, al momento de implementarlo ya con granos reales, con granos físicos, tenemos excelentes valores siempre y cuando no haya traslapado de un grano con el otro. Entonces, las 5 épocas nos sirvió como base para esta primera fase del proyecto y sus valores de exactitud y pérdida se encuentran documentadas en estas gráficas. Con respecto a las fases complementarias del sistema de identificación automática, primero, pues necesito la fase de adquisición, conectarme al hardware para adquirir el frame específico que está captando la cámara. Luego hay un preprocesamiento, que es una especie de suavizar la imagen para posteriormente ir a la segmentación que hace un análisis o hace una diferenciación de la ubicación de los granos dentro de todo el escenario.
La siguiente fase ya es la red neuronal convolucional, donde se hace una extracción de características o donde se hace un aprendizaje de características y la parte final es la parte de la clasificación, en donde solamente se encarga de determinar, de encontrar las posiciones o las coordenadas de los granos que no se encuentran en buen estado, puesto que hablando de porcentajes, siempre es mayoritario el porcentaje de granos en buen estado y en menor escala está el porcentaje de granos en mal estado, los cuales van a ser extraídos. La siguiente fase es la conversión de coordenadas. Por un lado, las coordenadas están en base al sistema de coordenada de la imagen y no al sistema de coordenadas del robot. Por lo tanto, lo que hacemos aquí es una transformación de coordenadas, un sistema de coordenadas de la cámara hacia el sistema de coordenadas del brazo robot. Para ello manejamos dos ecuaciones. La ecuación de conversión de píxeles a milímetros y luego la siguiente ecuación, la conversión de milímetros con respecto a la cámara a milímetros con respecto al origen o al sistema de coordenadas del robot. La siguiente fase es la extracción. La entrada de este pequeño programa final son las coordenadas de los granos en mal estado. Se registran en un archivo CSV o XLS y luego este es llamado por el controlador del robot para ejecutar los movimientos específicos eh, para la extracción de granos de café. El sistema implementado, podemos ver aquí todos sus elementos acerca de las pruebas. Finalmente, las pruebas. Las pruebas las hicimos en tres tipos. Distancias mayores a 5 milímetros, entre 3 y 4 milímetros y menor a 2 milímetros. Hicimos 6 bloques de prueba con distintos granos, número de granos buenos, número de granos malos y total de granos. Aquí tenemos los resultados, 100% cuando los granos de café están a una distancia superior a los 5 milímetros, perfecto. Cuando la distancia de los granos están entre 3 y 4 milímetros, también perfecto. Pero cuando están menor a 2 milímetros, la cámara los interpreta como si fuesen un solo cuerpo y ahí obviamente ese cuerpo lo compara con los parámetros de aprendizaje y ya varían. Por lo tanto, para él, para el sistema automático ya dejan de ser granos. Aquí varía hasta el 67% promedio, al menos para estos 6 bloques de prueba, porque identifica granos traslapados unos con respecto a otros. Aquí se resume las pruebas realizadas que se deterioran los resultados cuando ya la cámara identifica como traslapado entre granos de café. Con respecto al tiempo, vimos que para las diferentes pruebas vimos que la relación es lineal y en cuanto a los cálculos, hacemos la estimación de que una libra de café la seleccionan en aproximadamente 4 minutos. Aquí está una captura del bloque de prueba antes y después del procesamiento. Antes y después del procesamiento, los 3 primeros bloques, los 3 siguientes bloques también antes y después del procesamiento. Finalmente, las conclusiones. La primera conclusión que se logró obtener un sistema de selección automática del café, combinando dos aspectos, una red neuronal convolucional y un sistema Epson robótico de alta velocidad y de alta precisión. Sin embargo, solo fue posible utilizar hasta el 40% de su velocidad, tenían para más la velocidad, pero lamentablemente la mesa, la base en la que está ubicado el sistema robótico, pues empieza a vibrar para velocidades superiores. Hasta el 40% de velocidad se lo pudo utilizar. Las herramientas de software y hardware están centradas, la de software, en los paquetes y herramientas para hacer redes neuronales y el paquete de hardware es el sistema robótico. Lo que analiza es las alteraciones de forma y de color del grano de café. Por otro lado, se implementó la red neuronal convolucional complementada con algunos aspectos, preprocesamiento, segmentación, validación de la red neuronal convolucional y finalmente, pues los parámetros de la red neuronal convolucional se encuentran resumidos
aquí en la presente tabla. La finalidad es utilizar esta red desarrollada para quemarla en un microcomputador completamente autónomo que no dependa de un computador de escritorio para que la solución sea más portable. Y la tercera conclusión acerca de la evaluación de desempeño tiene un porcentaje de efectividad del 100%, siempre y cuando la distancia entre los granos sea mayor a 2 milímetros. Para ello es necesario tener una cama vibratoria para hacer la separación de partículas de manera mecánica. Sin embargo, cuando ya se identifica como traslapamiento entre granos de café, ya el porcentaje de efectividad se degrada hasta el 61.5%. Estos son los resultados del proyecto que ejecutamos aquí en la provincia de Loja, por excelencia cafetalera dentro del país Ecuador. Muchas gracias.